Bueno, presentar al estudio Sabatini Giorgis, Diego Sabatini y Javi Giorgis, dos arquitectos jóvenes, contemporáneos de nuestra generación. Eh, Diego y Javi son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facu de Arquitectura. También son docentes ahí, Diego en la cátedra de arquitectura de tercer año y quinto año, y Javi en la cátedra de tesis, eh, ahí también en la facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que es un estudio que tiene una amplia participación en concursos, un estudio que desde hace mucho vienen participando, han sido premiados en muchos de los concursos que han participado. De hecho, la obra que van a contar tiene que ver con ganado y afortunadamente recibido, que no siempre pasa. Ya nos van a contar la epopeya de concurso que duró muchos años. Y también es interesante para que los mayores que muestren hoy, para que ustedes puedan entrar ahí al Instagram de ellos a ver la obra, porque tiene una obra muy variada, una gran variedad de escalas, interesante, una escala institucional que van a mostrar hoy, pero también mucha vivienda individual, también pequeñas intervenciones que han hecho. Y lo que es interesante también de ver ahí, que tiene que ver un poco con lo que nosotros planteamos en la materia, que también hay como una variedad interesante de tecnologías aplicadas, ¿no? Combinación entre tecnologías vía húmeda y vía seca, de estructuras metálicas. Así que la verdad que yo creo que es un estudio muy interesante para ver. Nosotros lo invitamos particularmente porque nos interesa el edificio de la Mediateca, pero también porque creemos que tienen una trayectoria en obras y en concursos interesante y que siempre nos representan bien a la camada de arquitectos cordobeses que está trabajando en este momento. Así que bueno, Javi, les dejo para que presenten y agradecerles nuevamente que estén acá porque sabemos que dar estas charlas, armarlas y dedicar este tiempo es muy valioso. Así que bueno, muchas gracias de antemano. Es Nacho y Matías por la invitación. Y a todo el equipo y bueno, todos los alumnos que están ahí. Bueno, ¿comparto? Dale, cuando quieras. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno. A ver. Full screen. Se ve ahí bien pantalla completa, ¿no? Ahí se ve bien, pantalla completa. Bueno, como decía un poco Nacho, vamos a mostrar quiero cerrar una cosa, un minuto. Mostrar un proyecto que es una obra que resultó de un concurso que hicimos en el año 2012 y que fue la Mediateca Municipal en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. En ese momento el concurso y el equipo de proyecto está integrado por Federico Orgerino, María Ramón Villano, Diego y yo. Cuento un poco algunos conceptos que me parece que es muy interesante con los que trabajamos en general en los proyectos o intentamos, y creo que este es una de las obras que lo refleja. El primero tiene que ver con el lugar de inserción, con esa dupla, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de establecer una relación como muy intensa con el lugar, ¿no? De alguna manera se busca una integración y constituir como esta idea como de conjunto, ya sea como la ciudad o inclusive en un espacio como natural, ¿no? Me parece que cuando uno tiene en cuenta que la obra, la intervención que uno hace pertenece como un sistema mayor, hay otro planteo desde el proyecto, ¿no? Que tiende a ser como más integrado. Y después sumado a eso, creo que hay una condición que nos interpela a todos, inclusive, bueno, más que nada al grupo de alumnos de este futuro egresados jóvenes, que ya... ¿Qué único militicata? ¿Se escucha? Ya está solucionado. No pasa nada, todo bien. Que tiene que ver con esto de no empezar de cero, ¿no? De que muchas veces cuando tenemos que realizar intervenciones o realizar una obra o un proyecto, siempre hay una situación previa dada. Entonces eso nos pone frente a un nuevo paradigma
y que es trabajar con lo que viene dado, ¿no? Y bueno, un caso de este proyecto tiene esa particularidad. Lo otro es plantear un poco la idea como de el proyecto entendido como un sistema como que busca la síntesis, pero a la vez como integral. Tiene que ver con establecer como un orden espacial, un orden tipológico, un orden estructural, expresivo, inclusive ambiental, que trabaje como de manera como conjunta. Digamos, de alguna manera es como que todas las variables estén como en sintonía y que como no prevalezca una sobre la otra. No es solo como una condición como de racionalidad, sino como, digamos, como establecer un proyecto como intentar que tenga como un uso, digamos, de alguna manera como inteligente de sus recursos y sus aspectos. Y el último es la idea de como entender a la técnica como una oportunidad. Creo que nuestro país y frente a todas las problemáticas que tenemos, hay una variedad de técnicas y recursos materiales como interesantes, incluso en sistemas como artesanales y sistemas industrializados, y nos paramos como en esa condición como intermedia, que uno compara con otros países latinoamericanos que utilizan con técnicas mucho más artesanales, o no sé, anglosajones más industriales. Creo que acá hay una oportunidad de trabajar con los dos sistemas. Entonces, a partir de ahí, es como que siempre tenemos como interés en eso, ¿no? Inclusive a veces trabajamos con sistemas híbridos. Bueno, y eso obviamente es una oportunidad de cualificar el proyecto. Yendo al proyecto concretamente, calculo que muchos conocen la ciudad de San Francisco, una ciudad como muy llana, ubicada con esta llanura sur de Córdoba, sureste de Córdoba. Es muy interesante, una cuadrícula como muy potente, orientada en el sentido norte-sur, y donde eso que se ve en ese cuadrante del medio es el centro cívico, que era un antiguo predio ferroviario, que bueno, fue desmantelado y se lo propuso como un nuevo centro de la ciudad, y que se encontraba, como se ve un poco ahí en la imagen, hacíamos como esta lectura en el concurso, de los dos ejes cruzados, ¿no? El sistema de plazas al norte y al sur está cuadrada, y después la pieza esta horizontal de 400 metros de largo por 100 de ancho, ¿no? Son 4 hectáreas del centro cívico. Aclaro una cosa, perdón. El concurso en su momento incluía la remodelación del centro cívico, 2 piezas, una comercial y una cultural, y complementariamente, bueno, la mediateca, que era como el edificio estrella, por así decirlo. Y esta es la pieza central que se ve ahí, que está en ese entrecruce de ejes. Pero bueno, un poco en esto de las condiciones previas, el mismo concurso del centro cívico surge de... la propuesta de remodelación surge a partir de, como tiene como antecedente este concurso, ¿no? De la década del 60, que fue ganado por los arquitectos Arias, Cuenca, Kismager, Pardini y Taranto. Son súper arquitectos cordobeses modernos, digamos, muy buenos. De hecho, inclusive, por ejemplo, uno de los jurados fue el arquitecto Hubert Hobbs. Y bueno, este era como un poco el planteo para el centro cívico, ¿no? Idea como de piezas libres de gran escala, situadas conformando un poco lo que se ve en la planta abajo, como ese núcleo, ese vacío central, que era como el espacio referencial de la ciudad. Y bueno, el centro tenía bastante como avanzado para la época, ¿no? Por una condición como, no era como el de Brasilia, si uno lo quiere comparar, que era como mucho más institucional, sino que ya incluía viviendas, hoteles, oficinas, tenía usos mixtos, ¿no? Pero bueno, estaba como organizado a partir de estas piezas de gran tamaño. Esta es una foto de la inauguración del centro cívico, con la estatua de San Martín y esa fuente tan característica, y esa es la explanada central, que es como el espacio como el foro de la ciudad, ¿no? Es algo que a nosotros como nos impactó mucho cuando fuimos, lo conocía, pero como, si uno lo compara, ahora tenemos el centro cívico en la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero el espacio referencial institucional antes del centro cívico de la ciudad de Córdoba, más allá de las críticas que uno puede tener, me parece que era la Plaza San Martín, ¿no? Que tiene 4 veces menos el tamaño que esto. Entonces, para una ciudad de 100.000 habitantes, me parecía como sumamente como valioso y potente como ordenarse en torno a ese gran vacío. Bueno, esto es como la situación en que se encontraba previo al concurso. Muchos de los edificios que ustedes veían ahí en las imágenes no se fueron construidos, pero muchos sí, ¿no? Es como esa conformación de piezas de gran tamaño, que en su gran mayoría creíamos nosotros que al final, por suerte, fueron las que se terminaron consolidando, son las que están en el perímetro.
Entonces se dejó como un gran espacio vacío en el centro, y donde se ve como ese cuadrante de árboles, ahí estaba previsto como el edificio que era como un centro cultural, si mal no recuerdo, que al final no fue construido, ¿no? Entonces, bueno, daba como esta condición como de negativo y lleno, ¿no? De esta especie como de centro de árbol, centro vacío. Estas son algunas de las imágenes del centro cívico previo a la intervención, que tiene como diversas cualidades. De arriba a la izquierda, bueno, tiene una de los fragmentos, ¿no? Con esos palos borrachos, esta parte como más sombreada. Lo que se ve a la derecha arriba es el bulevar 9 de Julio, que está al sur. A veces me confundo los nombres, perdón. Y tiene como ese empedrado con esa calle arbolada. Realmente, como desde el punto de vista como ambiental, es muy agradable la ciudad. Tiene mucha vegetación, el empedrado. Bueno, posiblemente allá hay en San Francisco. Abajo a la izquierda, parte de la explanada, y se ven algunos de estos edificios, ¿no? De vivienda y comercio en planta baja, o a la derecha la explanada con una actividad cívica. De todas formas, como un problema que tenía, que veíamos nosotros, que nunca era tomado como de una manera integral el espacio, sino que era como un fragmento de espacio, de áreas de espacio público, como pequeñas placitas, y no había como una idea como de integralidad en su diseño. Otra de las particularidades que nos pareció como las cosas como más interesantes del proyecto, que es algo muy característico inclusive de la década del 70, este sistema de recobas, planta baja, ¿no? O sea, planta baja generalmente son comerciales, hay bares, hay estudios de profesionales, hay diversos tipos de actividades, y como casi como por normativa, los edificios tienen estas recobas de 3 metros de ancho, creo que más o menos, va creando este espacio de transición, de sombra, y además como un sistema interno de recorrido, que es muy particular y como que caracteriza un poco como ese espacio, y a nosotros nos pareció como algo sumamente como valioso, y que de alguna manera podríamos como rescatar para el proyecto. Esta es como la planimetría del concurso. Bueno, en las dos puntas, al este y al oeste, derecha e izquierda, aparecen estas dos piezas complementarias, que era un equipamiento cultural y un equipamiento comercial, y al norte y al sur, en el centro, esas dos barras que se ven, eran como dos edificios paralelos. El que está abajo a la izquierda, al sur, es la Mediateca, y el que está arriba a la derecha era como un umbrario, era como, casi como una estructura análoga, nada más que el de arriba simplemente era un espacio que generaba sombra. Estaban justo, los localizamos en ese momento como en el centro del espacio, un poco, según lo que nosotros teníamos como conocimiento, siempre había habido como una pulsión de abrir esa calle norte-sur y partir del centro cívico en dos. Y que bueno, nos parecía que era como un pecado, ¿no? Pasar de tener esa pieza de gran escala a tenerlo como partido en dos pequeñas piezas. Entonces casi como un acto, fue como una jugada en ese momento, establecer estas dos piezas transversales, paralelas, digamos, que consagraban como ese espacio vacío del centro, montadas como sobre dos ramblas, en el sentido este-oeste, y bueno, y organizando un poco el espacio a partir de unificar el solar. Esta era un poco la planta baja. Esos dos edificios tenían 100, 120 metros de largo. En realidad el que es el edificio es el del sur, el otro simplemente, por decirlo de alguna manera, era una pérgola que servía para ferias y otro tipo de actividades. El que se ve al sur en la planta es la Mediateca, ¿no? Ven cómo permitía el paso en planta baja, obviamente. Era un edificio de coba, liberaba el paso en planta baja, pero después por encima, bueno, se organizaban el resto de actividades. Y se iban como recuperando, tratando como de integrar cada uno de estos espacios que existían con vegetación, y algunos más secos, dentro de este nuevo como sistema. Bueno, eso creo que fue en el año 2012, ¿no? 2011-2012. Ahí se ve, miren, por ejemplo, la planta de la izquierda, que se ven las plantas de los edificios existentes, cómo se ve todo el sistema como de recobas, ¿no? Estas columnatas y las recobas perimetrales. Inclusive hay algunos pasajes internos que no están bien representados, pero bueno, armaba como esa trama que nosotros de alguna manera como que retomamos en el edificio. Bueno, ya centrándonos un poco en lo que es el edificio de la Mediateca, un poco como el concepto de esta, ¿no? Hacer un edificio, y retomo un poco con esta idea que hablamos al principio de hacer conjunto, ¿no? De hacer ciudad, que tuviese como una cuadra de largo. O sea, no tenemos una dimensión como 100 o 120 metros, sino tiene que tener como una referencialidad urbana. Entonces hicimos una pieza de una cuadra que tuviese como que sea como análoga a la de las manzanas existentes,
y que en vista o en sección tenía como esta lógica, ¿no? Estaba sobrelevada del suelo, generaba un espacio de sombra en planta baja, por encima de eso se desarrollaba la mediateca como un edificio muy horizontal, como el ras del piso, y por arriba se fabricaba como un espacio, un terraza, al sol y que permitía captar vista, ¿no? Una ciudad como llana, como San Francisco, nos parecía como súper interesante tener como una visión aérea, ¿no? De la ciudad, tampoco tan alta, pero que, digamos, quizá nosotros estamos como más acostumbrados a mirar nuestras ciudades de arriba, tampoco tanto, pero bueno, nos parece que era algo como muy sugerente estar en ese centro. Primero la mediateca a la altura de la copa de los árboles, y después el espacio, que era como el opuesto al espacio en sombra de la Recoba en la planta baja. Yendo el proyecto como concretamente era este, es una tira, ¿no? De 100 metros de largo, sí. Tiene 2 núcleos de servicio ubicados en ambas puntas, en un núcleo principal y como público, abajo a la izquierda, una escalera abierta, un sistema de sensores, etc. Y en el otro extremo había un núcleo de servicio, ¿no? Que como que generaba todos los pisos. Ese es un poco el planteo, cómo se liberaba suelo, y un hall muy pequeño en planta baja, muy transparente, y por encima, como el mayor volumen, aparecía la mediateca, que era una mediateca. En ese momento tampoco nosotros sabíamos muy bien qué era una mediateca. Creo que lo hicieron las bases del concurso, tampoco tenían tan en claro el programa, y nos parecía que este edificio, como fue un poco lo que terminó pasando, podía cambiar mucho el programa. Entonces, de entrada planteamos como una estructura como bastante como abierta, flexible, y que permitiese armar una planta libre que tenga cierta especificidad, como particularidad del espacio, pero que permitiese como albergar diferentes usos en el tiempo, ¿no? Más para un edificio público como este. Entonces, ese espacio como de gran tamaño tenía un poco como esa concepción. Y por encima aparecía un espacio de exhibiciones con un bar que planteaba el concurso, y aparecía toda esa terraza aérea con una cubierta verde. Esto es algo que está en inglés porque, nada, lo hicimos por otra cosa. No es porque lo quisiéramos poner en inglés, pero bueno, lo reciclamos, perdón, no lo tradujimos, pero en realidad simplemente es como, en esto del concepto que explicamos antes de entender el proyecto de una manera como sistémica, esto es como bastante didáctico en ese sentido, porque lo organizamos todo a partir de este sistema como de pórticos que cubren 12 metros 50 de luz, y van cada 6 metros, ¿no? Entonces, primero nos permitía, porque hubo mucha como alternancia cuando desarrollamos el proyecto, entre que el programa empezó a cambiar, nos pidieron que el edificio achicarlo, moverlo, agrandarlo, hacerlo por etapas. Entonces, en su momento pensamos en hacerlo todo prefabricado el edificio, y ahí eso que se ve arriba en las imágenes tenía que ver con permitir que el edificio inclusive se pudiese hacer por etapas, ¿no? Finalmente no pasó así, se hizo en una sola etapa, pero tuvimos como esa concepción modular. Esta sucesión de pórticos nos permitía alargarlo, por así decirlo, o acortarlo el edificio, manteniendo su sección, pero cambiando el largo y por ende la superficie y las posibilidades de uso. Esto finalmente, la planta que se terminó construyendo el edificio, las cosas que suceden a veces cuando se hacen las obras. Se hizo un estudio de factibilidad de interferencias, y lo que sucedía es que en el sentido norte-sur estaba el troncal principal de gas de la ciudad, que dividía el norte del sur, y obviamente no nos permitieron localizar el edificio por encima. Con lo cual lo que hicimos fue cortarlo el edificio, lo movimos, le pusimos ruedita. La verdad que fue de acá para allá, entre el intendente, un montón de gente, asesores, duró varios años esto. Y al final lo lateralizamos el edificio, lo encajamos justo como en la métrica de una cuadra urbana, recostado al sur como estaba planteando, liberado como ese espacio al norte, el espacio ese vacío, y ese como cuadrado de vegetación que está ahí, y bueno, montado sobre esa especie como de rambla, alineado al sistema como de Recoba. Entonces bueno, esta fue como la localización final del edificio, fue lo que se terminó construyendo
finalmente en el año 2017, 18. Esa es la planta baja, ¿no? Y ahí se ve como, esto que hablamos antes, ¿no? Como las recobas, ese punteado de columnas, como muy delicadas, lo que buscaba es como liberar espacio vacío en planta baja para extender el espacio de la plaza del centro cívico bajo el edificio, generar un espacio en sombra que nos parecía que estaba bueno, un resguardo, porque esa plaza en verano es como muy árida. Y que de alguna manera como recuperar esa idea de las recobas de los edificios existentes. Bueno, sin más suspenso, este es el edificio. Este está mirado desde la cara sur. Bueno, como decíamos, el edificio se terminó de construir en el año 2019. Todavía no está terminado. Nosotros no participamos de la dirección de obra. Sí hicimos el desarrollo inicialmente, pero bueno, hubo muchos cambios y cosas como todos sabemos que sucede con la obra pública acá, pero respeta, digamos, la condición como primaria del concurso y del proyecto, está como, podemos decir que está respetada de alguna manera. En algunos aspectos no y en otros sí, pero bueno, es bastante fiel el proyecto, podemos decir. Ahí se ve un poco como el edificio en la cara sur, algo interesante en relación al tópico del instituto, en las estratégicas como ambientales. Lo que buscamos fue recostarnos lo más cerca de los árboles para, digamos, ahí no teníamos como tanto problema de incidencia solar, sí queremos captar luz, pero por una cuestión como de visuales y esa sensación como interesante estar arriba de la copa de los árboles, los situamos bastante pegados a los árboles y que nos sirviesen como protección, ¿no? Además para liberar espacio al norte. Acá en el otro sentido, y se ve como el edificio forma como esta especie como de pantalla, tratando como de delimitar como ese espacio vacío, ¿no? Es muy finito el edificio, o sea, tiene 12 metros, 12,50 el eje de los pórticos, en planta baja, como se retira la caja del hall, tiene 6 metros de ancho, entonces uno puede ver de un lado al otro, planta baja, y eso es como muy interesante. Y ahí se ve un poco como la vista como más natural, está la cara norte, que tiene esa protección solar en el primer piso como muy potente, que es de aluminio, son un sistema de celebosías de parasoles, microperforados, entrando que la planta baja es en el primer nivel, donde está la mediateca, necesitamos como proteger más del sol. En la planta baja no hay protección solar porque, digamos, se retira 1,50 m, ¿no? Desde los pórticos, y permite como el paseo lateral, y se fabrica sombra. El último nivel, esa caja vidriada como más ligera, tenía prevista una cortina exterior también aluminio, pero en este caso era como accionable para poder como manejar un poco más las vistas. No, la empresa no cumplió, no la terminó como ocultando lamentablemente, pero bueno, ser un poco como las estrategias de acuerdo a los diferentes niveles de diferentes como programas, ¿no? Estas son las plantas del edificio. Sí, bueno, básicamente, como decía Javi, la planta baja es una planta libre, con la idea de crear un espacio en sombra urbano. A la izquierda se ve el núcleo de servicio, que tiene que emergencia, depósitos de máquinas, y un montacarga. Y acá aparece... Bien. Cristian habilitó el micrófono. Se ingresa desde este punto, ¿no? Este es el eje principal, norte-sur, que hablaba Javier hace un rato, que conecta las plazas. Entonces el ingreso está puesto en este punto, con una escalera que se colgaba de la estructura de los pórticos, una escalera metálica. Y luego aparecía este hall, que también era salón de exposiciones, de pequeñas exposiciones, con un puesto de atención, el ascensor, y un bar al fondo, con expansión en este segundo vacío, que conectaba también transversalmente la plaza con el boulevard. Luego en el primer piso aparecía la mediateca en ese momento, cuando en este ajuste que se hizo en 2017 pasó a ser una tecnoteca, también medio que no sabe mucho qué es una tecnoteca, pero básicamente la diferencia era que incluía un auditorio más grande que el que teníamos antes. Entonces, el vacío sobre la escalera, que en un principio ocupaba 2 módulos, lo tuvimos que achicar, porque la voluntad era
incluir un auditorio más grande, pero no sumar superficie del edificio. Entonces aparecía este auditorio que, como cabecera del edificio, que da a la plaza y al eje este, norte-sur. Luego aparecía la recepción con el control y entrega de libros o medios para lo que sea el edificio, con una pequeña área administrativa, y después la planta libre, que bueno, en este momento se había ensayado esta organización, ¿no? Con áreas de lectura individual, grupal, áreas de trabajo y un sector de niños. Y los baños puestos en este punto. Y después, en el segundo piso, ya aparecía el bar, que estaba solicitado en las bases, una terraza, y otro pequeño hall, que sería este de acá, para exposiciones. En realidad también queríamos como sumar esta actividad que era como bien pública en la terraza, como democratizar esas vistas, ¿no? O sea, aprovecharlas y tener como esa visual que no es común, digamos. Y bueno, tiene expansión hacia el oeste y el núcleo de servicios. Una cosa como interesante en estos conceptos que trabajamos al principio es como, digamos, la estructura nos servía, digamos, no solo como sostiene el edificio, sino como que organizaba las actividades, pautaba un poco la expresión del edificio y definía el espacio, ¿no? Digamos, una manera como utilizar al máximo como esa variable para resolver el proyecto. Esto es uno de los cortes típicos del edificio, tiene como esta particularidad que uno si lo va cortando transversalmente hay como situaciones cambiantes todo el tiempo, ¿no? Es como en planta como simple y ordenado, y en sección como se vuelve como más complejo, como cierto nivel de complejidad puede ser como más rico. Aparte como, acá hay algo como interesante, se ve un poco esto, ¿no? Como los estratos, ¿no? La planta baja libre en este caso, no hay actividad interior, y no está ese espacio como en sombra, y se ve el primer nivel, cómo se lleva la carpintería y todos los envolventes van hacia el extremo, tomando todo el ancho del edificio. Tiene una losa que ahí cubre esos 12,50 metros de largo, y tenía en ese momento, estaba pensado con un piso técnico, ¿no? Que nos parecía algo como muy valioso para nosotros. Tenemos la mayoría de las instalaciones ahí, de hecho queríamos hacer casi todas por ahí, porque pensamos que fuese lo que, digamos, pensando en lo que va a suceder con estos edificios, cómo se cambian siempre, que es lo que realmente permitía modificarlos, ¿no? Porque digamos, si uno tiene un piso de 12 centímetros de altura, donde puede pasar cañería, cable, instalaciones, telecomunicaciones, datos, lo que fuese, puede configurar la forma del edificio lo que quisiese, sin que empiecen a aparecer cosas extrañas. Pero bueno, en estos recortes presupuestarios no se terminó haciendo el piso técnico, y se hizo un relleno, y se hizo como un trazado de canales, lo cual, bueno, creemos que es un error, y de hecho muchas de las instalaciones que estaban previstas ahí se fueron recargados en otras partes del edificio. Lo que se ve en las dos esquinas superiores de los pórticos son unas vías H, hemos pensado en ese momento, que tenían la particularidad no solo como de ir arrastrando los pórticos, sino que por un lado en la parte superior nos servían para captar las aguas pluviales, y en la parte inferior también teníamos canalizaciones de instalaciones, ¿no? Entonces como que tenías como arriba y abajo, funcionaba como una especie de ducto, ¿no? Y el otro juego que tenía era que la losa no estaba como en la misma línea, sino que estaba por arriba. Entonces ahí aparecía como unas pequeñas como luceras laterales, que nos permitían primero poner iluminación del espacio en la parte central, y a la vez eso nos permitía que todo el sistema, digamos, el aire caliente que sube, se evacuase por ese lugar. Eso sí se terminó construyendo de esa manera, de hecho se automatizaron, entonces se pueden como controlar, abrir todas, eléctricamente, ¿no? No todas, pero la gran mayoría, digamos, están como automatizadas, entonces se puede como tener un control de eso, y que nos parecía como interesante. En el centro, esta es la parte de la mediáteca, aparecían unos paneles suspendidos que acondicionaban, servían para acondicionar acústicamente el edificio en este punto. Por arriba está la terraza, que también es una losa de hormigón, y aparecía como un deck flotante, que es unas piezas premoldeadas, separado del otro piso, que nos daba como un estrato a nivel, y que a la vez le permitía como que funcionase como una cubierta ventilada.
Y en línea con lo que es el núcleo de servicio, en todo el largo del edificio ahí apareció como una cubierta verde. En lo que se refiere como las protecciones verticales de los paramentos, ahí se ve un poco, ¿no? Como hacia el norte aparece esta pantalla solar de los parasoles de aluminio, y hacia el sur simplemente como la carpintería. La carpintería aparecía por fuera. Esto nos permitía a la vez como limitar como los puentes térmicos, ¿no? Desde el punto de vista de los saltos térmicos funcionaba como mejor en ese punto. Otro corte por el núcleo central, y aparece lo que comentaba Diego, la escalera como colgada, ¿no? de los 3 niveles. Y el último pabellón en el último nivel simplemente es como una estructura ligera que se apoya como en los pórticos, ¿no? Esto como una sección que hicimos en su momento por otra cosa. Esto es de la época que estábamos haciendo el proyecto para explicar, tratar de convencer algunas de las ventajas que tenía el edificio. Se explica un poco, bueno, y no, todos ustedes saben esto mejor que nosotros, son más especialistas en el tema, nosotros somos más intuitivos. Pero bueno, esto, cómo funcionaba el edificio desde el punto de vista del intercambio como de calor. Era interesante también algo que no se terminó haciendo, toda esa agua de lluvia que en San Francisco llueve mucho, y las napas de hecho están muy cerca. Queríamos captar todo el agua de lluvia, y a la vez teníamos como una fuente a lo largo del edificio muy pegada, de 100 metros de largo también, y que nos parecía que ese espejo de agua primero como que funcionaba como para también amortiguar juntamente con la vegetación como muy tupida, una especie como de microclima en torno al edificio que digamos que podría ayudar como en el acondicionamiento ambiental. Eso no se terminó ejecutando tampoco, pero bueno. Este edificio en construcción son las fotos de las más interesantes, porque se ve primero como es lo más fiel al proyecto original también, y cómo el edificio como entra en diálogo con el contexto, ¿no? En esto de hacer conjunto, que fue algo que, bueno, tuvimos suerte, que el jurado lo valoró también. Este edificio como al ras del suelo, que se elevaba y generaba estas recobas, pasaba como a formar parte de ese sistema de los edificios que habían sido creados, construidos, no sé, 50, 60 años antes, y un edificio más contemporáneo, pero que de alguna manera entendía algunas particularidades de este lugar que a nosotros nos parecían como valiosas. Estas son imágenes interiores de la estructura, que tienen como esta condición como bastante como gótica, ¿no? Como este esqueleto interno, ¿no? Con esas costillas muy potentes de hormigón. Tienen 1,20 m de alto esas vigas. Las columnas tienen 90 por 25, si no me equivoco. Y eran como muy pregnantes en la organización, son muy pregnantes en la organización como del espacio. Estas son fotos de hoy, de la actualidad construida. Esta es la fachada norte, que se ve como ese paso urbano de debajo, se comentaba Diego. Como, nada, siempre que hay vegetación yo creo que la arquitectura mejora, primero porque la tapa un poco, y después porque se articula muy bien con el lugar, ¿no? Siempre creo que, no sé, la naturaleza mejora las cosas. Y es como muy evidente ese plano de planta baja, como siempre en sombra, hemos ido como en verano y un par de veces, y ya es como que tienen como una ocupación interesante. Nosotros habíamos previsto algún equipamiento por esa planta baja, tampoco tantas cosas, nos parecía que era como un espacio que había que dejarlo medio indeterminado, que simplemente sea como la prolongación del espacio bajo, de la plaza bajo el edificio. Este es en el otro sentido, este es la cara sur, esta queda con la vegetación, y tiene unos reflejos súper interesantes, ¿no? Con ese vidrio, es un vidrio, ¿cómo se llama? Bueno, es un vidrio especial, que tiene, que tiene un filtro UV, es un vidrio que fue, eso a mí se respetó la carpintería, es un vidrio que tiene tecnología, es interesante. Lo que está a la izquierda son negros, son los núcleos de servicio, ¿no? Y bueno, ese es el paso urbano desde la cara sur. No hay fotos de las caras este y oeste, que creo que es una virtud del edificio, que si bien el edificio como muy transparente, bastante vidriado, las orientaciones como más agresivas, este y oeste, son las fachadas más cortas. En esos puntos lo que hicimos fue receder la carpintería y también unas costillas verticales que ayudan a asombrarlo.
no se fabricó eso tal cual también, perdón, no se construyó tal cual. Está esa área de carpintería, pero no están los parasoles eso. No tenemos fotos, lamentablemente. Y esta situación creo que es la que más me parece como más interesante del proyecto, esto del bajo y el alto, el bajo como sombra y el alto como un sol. Y ahí se ve esa situación, ¿no? Como estar ahí arriba es como bastante interesante, como ese espacio como flotante en el centro cívico, ¿no? Con esa cubierta verde. Esperemos que lo equipen, ¿no? Para que tenga como un uso más específico ese espacio. Otra foto, es lo que nombraba Diego, ¿no? Este hall pasante, uno puede entrar tanto por la punta, por el este, por el oeste, atravesar el edificio por dentro, casi que es como una calle, ¿no? Como que el espacio de la plaza se prolonga adentro del edificio. Ahí se ve un poco el tratamiento del centro cívico. Fue algo que también se respetó, que era unificar el solado parcialmente, no todo, pero se unificó en la parte al menos en el cuadrante central, y creemos que fue una de las cosas positivas, ¿no? Porque con eso solo ya le dio como una cualidad, un cambio muy grande al centro cívico de la ciudad, ¿no? Y el hall pasante con la escalera ahí empieza como a asomar. Un poco las condiciones de cómo se libera esa esquina, ¿no? Empieza a aparecer como esas vistas diagonales y el parasol, ¿no? Se modificó un poco la estructura de sostén, siempre por ahorro de estas empresas, y lo que termina sucediendo es que los controles que hace la provincia son bastante bajos de las obras, es una pena, porque los presupuestos están asignados, pero bueno, no me quiero ir del tema. Pero bueno, sí se respetó un poco al menos la protección solar, luchamos mucho para que la instalasen y lo hicieron. Y esta otra condición de la planta baja como muy transparente, ¿no? Que termina teniendo 6,50 metros, creo, en planta baja, entonces uno ve de un lado y del otro, y que si bien es un edificio que está dentro de ese espacio vacío, cuando uno esté ahí, digamos, no tiene tanto impacto y permite la continuidad del espacio libre. Uy, perdón. Escalera, planta baja, ¿no? Parece como colgada de esos 6 niveles, de esos 3 niveles, ¿no? Toda la baranda es una vía retrocurada, que es una vía estructural, y tiene una chapa colaborante que ayuda en el acondicionamiento del comportamiento como estructura. Y está colgada de esos tensores de la última cubierta. Es un poco como el detalle. Se achicó un poco el espacio vacío, este comentaba Diego, pero bueno, de alguna manera como que... Sí, se achicó y también se hizo ciego el muro este, que parece un revestimiento, que también lo decidieron ellos, pero que en un principio era abierto o un vidrio, y bueno, quedó ahí bien. Todo balconearon como ese espacio, esa escalera. Como el izquierdo estaría como un auditorio como más clásico, más cerrado ahora. Bueno, esta es un poco la condición de la escalera, que es como bastante como interesante ese espacio. Creo que la última foto, nada, que nos gusta porque es como foto ya como del edificio casi terminado, no sabemos si puede terminar al 100%. De hecho no está inaugurado todavía, es raro eso. Con el mástil, la bandera y la estatua, que fue un poco cuando se inauguró el centro cívico, y bueno, está ahí. Al final, digamos, creemos que el corrimiento del edificio y el acortamiento del edificio le vino bien. Esta visual pasante está buena, en sentido norte-sur. Y bueno, tiene gente que le agrada en la ciudad y gente que no, y como pasa siempre con las obras de arquitectura, pero bueno, al menos creemos que gran parte de las condiciones en las que fue pensado, pese a muchos cambios que tuvo, se permanecieron, y bueno, espero que tenga un uso y si lo disfrute la gente de la ciudad. Gracias. Eso sería todo. Bueno, muy bueno, che. Termino de compartir. De nuevo le agradezco. La verdad que no había visto todas las fotos con detenimiento y como la mostraron, así que está bueno. Como siempre les digo, bueno, vamos a abrir, a veces no es fácil, pero si alguno de los estudiantes de la cátedra o, bueno, profes también tiene
alguna pregunta, alguna reflexión, algo sobre el edificio en particular en cuanto a la tecnología, en la materialidad, y quiere preguntar, si no, algún profe que rompa el hielo. Vamos a ver si esta vez lo hacen los alumnos. Sí, no es fácil. Algún día No lo es vamos a fácil. lograr. Sí, algún día, también hay aspectos que suelen preguntar mucho. No sé si está Pilar ahí, que siempre tiene algo para acotar. Che, mientras si alguno de los chicos se le ocurre alguna pregunta, la verdad que parece que está bueno el edificio como lo contaron y lo mostraron, porque de alguna forma, como les comentaba al principio, no habíamos visto mucho de edificios de esta escala y en relación al uso de la tecnología y la sustentabilidad, porque aparecieron temas interesantes, como por ejemplo que el edificio genere condiciones ambientales interesantes para el espacio público. O sea, no solamente como un dispositivo de la arquitectura hacia el interior, que también lo tiene obviamente, que también después podemos hablar, pero sí creo que esta noción de que el edificio genere espacio público, y no solo que lo genera, sino que lo acondiciona climáticamente, dándole sombra, permitiéndole que el aire corra libremente por debajo, porque también, digamos, te disipa los calores. No sé si hay alguno de Santa Fe o de la zona pampeana, pero yo conozco bastante, y realmente la humedad y la protección al sol es súper importante. Digamos, estas grandes plazas son espacios cívicos interesantísimos, pero con condiciones de habitabilidad a veces muy pobres. Así que me pareció como interesante esta primera reflexión que ustedes hacen del edificio como un elemento que genera esa condición ambiental para el espacio público, ¿no? Ahí, complementando un poco lo que dice Nacho, y les pido disculpas a Diego, Javier, voy a en realidad tomar su edificio para hablarle al resto de los alumnos para que hagan énfasis, y un poco recapitulando las cosas que hemos ido viendo en la cátedra. Fíjense cómo en el edificio, esto que dice Nacho, la recoba, que le genera esta condición de habitabilidad del espacio público, pero está tomada desde la lectura del sitio, digo, de todas esas recobas que hay en el sitio, digo. Nosotros hemos hecho énfasis en el estudio de la arquitectura vernácula, de lo propio, de lo característico del lugar, y fíjense cómo esa lectura desembocó en una resolución de proyecto. Y obviamente funcional, pero también, por supuesto, desde lo climático, y cómo el edificio responde a una orientación particular, digo, esta disposición norte-sur, esta cuestión de una ventilación continua por arriba, bueno, por debajo y entre las pieles, y cómo las fachadas norte es distinta a la sur, y la este y la oeste tienen otra particularidad. Bueno, justo contaban de estos parasoles que no podían entrar en fotos, pero que realmente respondieron a una situación distinta, y cómo la síntesis y la simpleza, digamos, de este diseño, pero con una gran carga de un contenido, y cómo esta repetición de este pórtico resolvió todo. O sea, resolvió lo climático, lo constructivo, el entender el programa, la flexibilidad, la adaptabilidad en el tiempo, que tiene mucho que ver con la sustentabilidad, digo, para que lo tomen nuestros alumnos. Y yo tengo una pregunta en realidad muy pava para ustedes, Diego y Javier, respecto a esas vigas H con las que resolvían también, aparte de la losa flotante, del piso flotante que ustedes querían plantear, que al final no se dio, de otra manera, esas vigas H, ¿eso eran elementos premoldeados o era un hormigón hecho in situ? Las vigas H de arriba me refiero, las que resolvían la lucera y el... No, esto al final terminó siendo, es todo hormigón armado, es todo hormigón in situ. In situ, ajá, era un molde hecho in situ. Y lo único una pregunta, sí. Y la cavidad, digamos, arriba obviamente está el desagüe, digamos, que ustedes lo usan como dos grandes canaletas, resuelven el desagüe de todo el edificio en eso, pero la parte de abajo, el cuenco de abajo de la H, ¿qué tipo de instalaciones llevan por ahí? No, ahí lo que pasó, hubo un cambio que fue cuando se empezó a trabajar con los especialistas, que no querían un sistema central de aire acondicionado. Y inicialmente queríamos plantearlo por el piso. Nosotros, bueno, se ve que habían tenido una mala experiencia con un edificio público en la ciudad, entonces no querían sistemas centrales. Preferían sistemas como individuales, yéndolo, como decirlo en criollo, split. Sí, claro.
Me parece una locura para un edificio público o de ese tipo, a que tenga cada, no sé, cada 3 pórticos tenga como una unidad interior. Entonces tuvo que albergar ahí abajo. Entonces lo que había como concepto, estaba la instalación termomecánica, una rejilla toda continua, ¿se entiende? Bajo la losa de hormigón, una rejilla continua que terminaba insuflando, digamos, lateralmente el aire acondicionado. A la vez había, creo que hay algo de agua también ahí, e instalación eléctrica. La verdad, no te sé decir qué ¿Cómo terminó? concretamente. No, porque de hecho ahí fue creo que nos peleamos con la empresa, yo sobre todo me embolé mucho, porque no hicieron la rejilla continua esa, que estaba digamos, en el pliego de licitación, y simplemente hicieron como un cajón y pusieron rejillas cada tanto. Entonces como que cambió toda la condición espacial de eso, que era algo como muy particular del proyecto, nada, por ahorrarse 3 pesos con un sistema que no tiene sentido, y creo que en algún momento es hasta forzado tener unidades interiores ahí arriba, es como, debería ser como más sencillo. Pero bueno, lo que sucede es que, a ver, nosotros pudimos desarrollar el proyecto al principio, cuando ganamos el concurso. Tuvimos suerte de eso, hicimos como un desarrollo con asesores inclusive del municipio, pero estuvo relativamente bien eso. Lo que pasó después es que cuando la empresa, la provincia lo terminó ejecutando el proyecto, como no sé, 6 años después, sí, ellos mismos vuelven a desarrollar todo el proyecto. Es como que en algún punto tomaron como mucho control, y los inspectores, creo yo, de la provincia, que se debían resguardar de eso, por el proyecto y digamos, por la obra, no porque sea un diseño nuestro, no fueron como tan estrictos en ese punto. Entonces, sacaron el piso técnico a un ahorro, cambiaron una rejilla todo de aluminio continua para insuflar aire, bueno, y así. Entonces... Y hablar de revestimientos y materiales que también cambian. Sí, claro. Toda la calidad de los materiales, que eso es como un pecado en realidad, porque, digamos, para un edificio público me parece que el concepto es tener como un alto costo inicial de inversión en materiales para tener bajo mantenimiento. Eso me parece que es algo clave en un edificio público. Quiero que anoten todos eso, para las casas que están haciendo. Están muy casas que están proyectando. Si uno se remite a la arquitectura hasta más anterior, no sé, pensás en la municipalidad o los edificios de correo, no son edificios baratos en su ejecución. O sea, tienen verencitas, son hormigón armado, grandes luces, pero han permitido que perduren en el tiempo. Entonces creo que eso como criterio es bueno. O sea, construir barato lo público es tener mantenimiento el año que viene. Entonces esos ahorros, bueno, está, pero me parece que es como un problema. De todas maneras, Javi, Diego, una cosa viéndolo más desde cuando uno lo ve de afuera porque no es tu obra, lo ves como más positivamente, viste que cuando te tocan tu obra es como que se metan con tu mamá directamente. Dice Javi... Una cosa nomás, no digo que uno que conoció el concurso, cómo se dio, cómo lo ganaron, que creo que lo ganaron súper bien porque era muy interesante la propuesta en relación a lo otro que se había presentado, o sea que está muy bien ganado. Yo creo que también habla bien desde un punto de que el edificio se resistió bastante bien todas las embestidas de las inspecciones públicas, la falta de inspección pública, o sea, me refiero, hay una cuestión muy interesante que ustedes previeron muy bien, que esta lógica del pórtico que casi que vos el edificio lo recortás según el gobierno de turno, según el presupuesto de turno, y más allá de todo va manteniendo una estructura. Y yo creo que cuando ustedes muestran ese corte, y le digo lo mismo que el Mati, tomamos su edificio de excusa que realmente los invitamos porque creemos que aportan, cuando uno toma como ese corte tipo que va mutando según donde uno se corta, yo creo que hay una lógica que más allá que después te varíen los materiales o no, está muy clara y permite que se mantenga en pie como el concepto inicial. Y eso me parece súper interesante porque está bueno esto que cuentan de que su idea fue y es siempre trabajar con las tecnologías disponibles, con
las limitaciones tecnológicas y constructivas. Entonces eso me parece que también hace a la sustentabilidad, ¿no? Al entender cómo armar un proyecto que no se caiga frente al primer embate de un especialista, ¿no? No, aparte, incluso con todo eso, creo que la esencia del proyecto bueno, por supuesto los padres van a decir otra cosa, pero, digamos, en base a todo lo que contaron, uno ve ese corte y ve las fotos, y la esencia del proyecto sigue estando intacta, digo, más allá de la rejilla, más allá de que eso, la piel, por supuesto, le pueden haber cambiado y capaz que le termina poniendo una media sombra, pero por más que le saque esa piel y le ponga una media sombra, la esencia del proyecto sigue estando porque es muy clara la idea. O sea, la implantación, la recoba, la idea, la altura, la estructura, digamos, creo que es muy fuerte. Entonces, se banca la idea que la puedan profanar hasta cierto grado. Claro. No, y es lo que yo iba a agregar, justamente que sigue teniendo como, más allá del cambio de materiales o de detalles que no se respetaron, el sistema de aire acondicionado, la estructura, este sistema de módulos, de pórticos, que tenía que ver con un orden estructural, funcional, y que además se tomaba a un dato del contexto, que eran las recobas, eso se mantuvo y es lo que en realidad le da la esencia del edificio, y vos lo ves, por lo menos nosotros, se ve adaptado al contexto, digamos, que era algo que nos importaba, digamos, o sea, que tomara una lectura del entorno inmediato. Y crear esas condiciones de sombra o de vista en la terraza, y un espacio flexible que hoy, en ese momento en Mediateca, cuando se construyó Tecnoteca, y quién sabe que sea en un futuro, pero bueno, permite esa luz de casi 12 metros libre adentro, que permite cualquier ocupación, ¿no? Además, Hola. perdón. Dale. No, quería decir que yo soy de San Francisco, así que, bueno, lo he vivido el edificio, o sea, paso siempre por ahí. Y bueno, me acuerdo que cuando lo iba a hacer, como que había una gran disputa, por así decirlo, de dónde iba a estar emplazado, y que bueno, como que lo fueron modificando de lugar hasta que quedó donde quedó, digamos. Y bueno, como que la gente decía como gente de pueblo chato, digamos, que no se iba a usar o que estaban gastando la plata en algo que, no sé, que no iba a tener un uso. Y bueno, y para mí es como que por más de que me parece que, no sé, dijeron recién que no se había inaugurado, ¿no? Me parece que se hizo una cesión de la provincia y la municipalidad, porque lo terminó construyendo la provincia. Entonces creo que se hizo Claro. Justo antes de las elecciones. Y se hizo como una cortada de cinta interna, pero no tiene equipamiento el edificio ahora, por ejemplo. Claro, o sea, eso iba a decir como que no, por ahora no sé, no está en uso, no. Me parece que, como decían antes, que es básico todo el espacio que tiene abajo sin ocupar, porque es una plaza, la plaza cívica, que es esa que mostraban, es muy, muy grande y te parte el sol en el verano o en cualquier momento, entonces es como, está muy bueno ese espacio que hicieron abajo, y estaría bueno también a lo mejor que en un futuro le agregaran equipamiento para que se use, porque En un momento, es como que hay espacio para sentarse, por ejemplo. Claro, sí, tiene que ver. Pública. En un momento San Francisco era como polo educativo, o sea, cuando se lanzó el concurso ese era como el eslogan, entonces por eso tenía sentido la Mediateca, que aportaba ese rol educativo de que querían de la ciudad. Después pasó a ser San Francisco polo productivo. Sí. Entonces, ya la educación no importa tanto, pasó a ser una tecnoteca, también un poco agarrado con la Tecnoteca de Villa María, digamos, o sea, que era como una intervención del gobierno que había sido medianamente exitosa, entonces también estaban incorporados, o sea, con la Tecnoteca la gente sabía lo que era. Y después, cuando también se habló en un momento que la Biblioteca Popular ahí de San Francisco se mudara ahí, que también en un momento hubo como unas negociaciones, después al final por una cuestión de que el comité de la biblioteca prefería quedarse donde estaba para no perder la propiedad y demás, no se mudaron ahí.
Pero más allá que hoy no tenga un uso, o sea, no tenga el equipamiento que propicie el uso, nos parecía que una actividad cultural en relación al centro cívico, ya sea educativa, talleres o lo que sea, era importante, digamos, ¿no? Me parece que está bueno eso. Pero bueno, ya hay cosas que exceden, ¿no? Que tienen que ver con las gestiones y relaciones municipio, provincia y demás. Hubo como un apuro todo por inaugurarlo antes de las elecciones y bueno, como todo sucede. Eso se vio reflejado en la obra también. Claro. Para la elección y ya después quedó como colgado porque ya no hay una presión, digamos, por el voto, digamos. Pero bueno, cosas que suceden. Sí, o sea, San Francisco es una ciudad como que siempre se la compara constantemente con Villa María y como que quedó muy atrás al lado de todos los avances que siempre hace Villa María, digamos. Y bueno, como esa tecnoteca para mí le dio como otro, no sé, otra imagen, por así decirlo, y bueno, que se acerca un poco más a lo mejor a lo que es Villa María. Bueno, estaba acordando... Habitante de San Francisco conforme, ustedes que decían que hay gente que sí, gente que no. Una. Ahí, Sí. digamos, hubo como cierto rechazo, no en la arquitectura en sí, o sea, aunque hay gente que le parece, nada, viste como que la arquitectura moderna tiene como cierto rechazo, hubo es verdad lo que dice Lucy de estas idas y vueltas por la posición y los árboles, nosotros en un momento lo habíamos planteado más sobre el pasaje, y después se retiró para continuar en Recobas, y ahí se tuvieron que mover, en realidad se movieron los árboles, un par de árboles más de lo que nosotros teníamos contemplados. Bueno, hubo toda una movida ahí, tuvo la obra frenada un tiempo por este tema de los árboles, pero bueno, la provincia se comprometió a moverlos y plantar más. Eso se hizo, eso Sí, es cierto, que se aumentó la superficie permeable del centro Claro. cívico. De hecho, Realmente es interesante un poco esto, que también ustedes, yo creo que, y eso es un poco también lo que vemos en la cátedra, se animaron y como dicen ustedes, se la jugaron, porque la pieza, en el sentido que ustedes la ponen, por ahí no era la primera que uno se le venía en la mente al concurso, con este eje norte-sur tan fuerte. Yo creo que hay una jugada, bueno, como en los concursos, uno muchas veces apuesta, ¿no?, a ciertas cosas y está muy interesante. Y después se la jugaron en un lenguaje muy contemporáneo, pero que no deja de tener estrategias muy simples de acondicionamiento climático, es decir, cayeron en la ventilación cruzada, que es lo básico y lo necesario, ¿no? Que con una pequeña domótica, como ustedes explicaban, vos ya realmente tenés como ese pasaje de aire por dentro del edificio, unos parasoles al norte, un vidrio más reforzado, digamos, al sur, que encima, a mí me gustó, bueno, cuando vos, Javi, me mandaste la foto para el flyer, digo, qué interesante esta condición de vidrio al sur, que no solo es un elemento súper protector de las inclemencias del clima, sino que también tiene como esa condición de espejo, ¿no? Que en el juego con los árboles genera como una manera de contextualizarse muy particular que no la genera el norte, por ejemplo. Bueno, y de hecho este proyecto, no sé si un poco, fue premiado por las cuestiones sustentables y bioclimáticas, ¿no? En el último premio que obtuvo. Así es. Estaba acordando una cosa que nosotros tuvimos en cuenta, pero digamos, después al final creo que terminó siendo como más útil todavía, y es que también queríamos tener pocos apoyos en planta baja para liberar suelo, este espacio como en sombra, porque ya se sabía, bueno, vos Lucy debes saber más que nosotros, de que gran parte como del área central de San Francisco se inundaba. Creo que el centro cívico no llega como a inundarse, es como un espacio que no llega, pero está siempre como ahí al límite. Entonces nos parecía que una megateca, que tenés libros, computadoras, un montón de cosas con valor, estaba bien sobrelevar eso, a la vez tener pocos apoyos porque el suelo es muy malo ahí, tenés agua a 2 metros de distancia, de profundidad, tener pocos apoyos, que tengan mucha carga pero pocas fundaciones. Nada, cuando se inició la obra, digamos, había como un estudio de suelo previo y después se volvió a hacer otro y terminó siendo el doble de la profundidad.
no recuerdo ahora si cada columna de esa nos recibe como 900 toneladas. O sea, son pocas en realidad, porque son grandes luces, ¿no? Pero al final permitió como resguardar el edificio en caso de inundación y tener como unas fundaciones como más controladas. Hubiese sido como un edificio como más apoyado, y el costo en fundaciones hubiese sido como más alto. Y algo que está bueno, esta que decía Mati recién, de que al final, como ves el corte, para nosotros también, la sección esa es como la explicación del edificio, esta cosa como pautada del módulo que ordena y que organiza todo. Y es que al final es como la estructura de hormigón, la carpintería de aluminio y los cerramientos, ¿no? Que son 2 o 3. No es más que eso, no hay mucho más ítem que eso en el proyecto. Lo único especial es como la escalera. Entonces la obra costó casi como el presupuesto inicial. O sea, no hubo casi no hubo adicionales, de hecho, que es algo como insólito, ¿no? Por cierta, como podemos decir, como nivel de racionalidad o simpleza, que creo que está bueno para un edificio público eso. Y una de las cosas, ¿no? Agregando lo que decía Nacho, una cosa de lo que valoró el jurado de este último concurso que le dio un premio, era que la sustentabilidad pasaba por los criterios de diseño desde el origen, digamos, del proyecto, y no por recurrir a tecnologías de repente como parches o soluciones para hacer que el edificio fuera como más bioclimático, más ambientalmente amigable. Digamos, era como, digamos, si vos te pones a pensar, no hay grandes recursos, grandes tecnologías o sistemas, simplemente está desde la concepción de esto de la ventilación cruzada, de la sombra, de las protecciones, digamos, son criterios que están desde la génesis del proyecto, ¿no? Sí, que los conocemos todos, ¿no? Que son de la historia de la arquitectura. Digo, la Recoba es como una cosa como súper tradicional y está bien que así sea, ¿no? Nadie está innovando en nada. Al contrario, es como tomar cosas prestadas y como reciclarlas, me parece. Sí, eso es clave porque creo que es el eje central de la cátedra y del instituto, es exactamente lo que están acotando y lo que se les valoró en el concurso. Es decir, lo interesante son las estrategias adoptadas al inicio del proyecto y no cómo resolver problemas autogenerados, ¿no? Es decir, bueno, a ver, quiero sombra y le va el edificio, bueno, hago una estructura eficiente para eso, y esta estructura a la vez tiene estas vigas que se convierten en una H donde se van a conducir los flujos. O sea, lo que se ve en este proyecto, que a mí siempre me interesó cuando lo iba viendo, que son de mostrar poco las cosas a ustedes, por eso los obligamos a venir, lo que me pareció súper interesante como que ustedes mismos lo cuentan de manera muy orgánica, el paso a paso de cómo se llega a la obra construida, y eso me parece que siempre habla bien de los proyectos. Cuando vos escuchás al proyectista que te va contando la tipología tiene que ver con la del contexto y la de la zona, que es la Recoba, y para eso se decidió tal estructura, creo que es un aprendizaje muy grande para todos los estudiantes, sobre todo que están escuchando, cuando la tecnología deviene como lógicamente de las estrategias que vos planteaste al principio. Eso me parece que es súper interesante lo que acaban de contar, y obviamente el jurado lo vio, ¿no? Y está muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta dando vuelta o no? Más allá por ahí también lo que está bueno de rescatar es como que tienen un hilo conductor que se va repitiendo, que es un criterio de continuidad. O sea, hay una continuidad en la estructura, una continuidad en las visuales, una continuidad en la Recoba, una continuidad en cómo atan el núcleo de húmedo sanitario, una continuidad de espacio superior, digamos, libre. Esa idea de continuidad que se va viendo a lo largo de todas las decisiones que van tomando es lo que es como un criterio, digamos, de partido, de proyecto, que no es que lo toman para un solo ítem, sino que ya lo han adoptado, digamos, como criterio general y se lo ve reflejado, digamos, en el total cuando uno ve la obra. Entonces esa continuidad creo que por ahí está buena, que los chicos cuando van tomando decisiones, bueno, una toman no para un solo ítem, sino como un criterio general que después también desemboque, bueno, en un lenguaje final, que creo que eso es rescatable. Sí, se nota. Sí, se hace evidente. Después otra cosa para los estudiantes también, que lo mostraba aquí, que cuando mostró el Banco Galicia, y se hace también muy evidente en este proyecto, al entender las envolventes no como una capa, sino como un espacio, ¿no? Un espacio que tiene
su función y está compuesto por protección, estructura, instalación, o sea, realmente esa condición de entender el envolvente como un espacio y no como dos rayas, creo que hace mucho a la temática justamente. Y bueno, y es lo que le da carácter al proyecto, digamos, por supuesto. Bueno, diafragma, ¿no? Que a Paulina le gusta hablar de muro diafragma, y tiene que ver con eso, del espesor, del envolvente, ya empezar a, que es un sistema de capas, no solamente un vidrio, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más que quiera preguntar? ¿Algún estudiante, ayudante, profe? No. Bueno, Diego, Javi, muchísimas gracias por el tiempo, realmente muy, muy provechoso y la verdad nos vino muy bien a la temática de la cátedra, así que muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes, un gusto verlo, al menos en pantalla. Así que bueno, gracias, Quique, Mati. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y ahora seguimos con los alumnos. Retiramos.